Cordial saludo para todos. Muchas gracias por conectarse a este Congreso Nacional de Medicina General y Social. Vamos a entonces hablar en este momento del paciente con dolor torácico en urgencias, en qué debemos pensar. Mi nombre es Mateo Zuluaga, soy especialista en medicina de urgencias, especialista en gerencia de IPS. Actualmente trabajo como urgentólogo del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro y coordino el laboratorio de simulación de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB. ¿Qué tan frecuente es esto? Cuando hablamos entonces de dolor torácico, tenemos que entre el 10 al 25% de los ingresos a los servicios de urgencias serán de dolor torácico. Más o menos el promedio de presentación en mayores de 40 años, teniendo un pico a los 52 años. Y una de las entidades que siempre tenemos que sospechar será el paciente con síndrome coronario. 5-8% de esos dolores torácicos. En Colombia, en pacientes mayores de 40 años es donde tendremos un riesgo mucho mayor o una probabilidad también de que el paciente con dolor torácico tenga un síndrome coronario. Y la incidencia suele ser más alta en hombres que en mujeres. Al hablar del dolor, pues recordar que el dolor es uno de los principales motivos por los cuales las pacientes buscan atención médica. Es una sensación desagradable o incómoda. Puede ser agudo, subagudo o crónico. Usualmente cuando hablamos de una etiología cardíaca estamos más hablando del contexto agudo, subagudo. Sin embargo, habrá pacientes crónicos que se pueden agudizar y también evaluar qué tan estable está mi paciente al momento que llega al servicio de urgencias. Previamente teníamos unas definiciones de dolor torácico típico o atípico, el que mejoraba con los nitratos, que empeoraba con la actividad física o que mejoraba con el reposo. Esto, sin embargo, no tiene una plausibilidad biológica y por eso hablamos de dolor torácico cardíaco, posible cardíaco o no cardíaco, de acuerdo a las últimas guías que nos hablan de dolor torácico también. Y existe un término que también está en la literatura que se llama el disconfort, la molestia, algo que a ese paciente no va bien y nos está hablando incluso de que puede tener un síndrome coronario. Este estudio, por ejemplo, al evaluar la etiología de dolor torácico de acuerdo a la edad, miren que en la mayoría de los casos hablamos de dolor torácico no específico, porque lamentablemente los médicos damos una categoría errónea a los diagnósticos, pero por ejemplo en pacientes mayores de 40 años tendremos la aterosclerosis como una de las principales causas incluso o la enfermedad coronaria también de dolor torácico. En Colombia, por ejemplo, este fue un estudio en Bogotá donde se evaluaba acerca de la presencia de dolor torácico. 38% era el no clasificado y de ahí para abajo. Miren, por ejemplo, el síndrome coronario le fue más o menos un 6% y un 3% para tromboembolia pulmonar. Entonces, mensajes importantes. Vamos pensando en esas características del disconfort. Inicio y duración de los síntomas, dónde se ubica, dónde se irradia, la gravedad de los síntomas, los factores que lo alivian, los síntomas que lo asocian y qué factores precipitantes pueden haber. Recordar que hay consideraciones especiales como en las mujeres o los pacientes mayores de 75 años. Las mujeres usualmente serán mucho más sintomáticas, sin embargo tienen menos probabilidad de recibir atención y los hombres mayores de 75 años representan el 33% de todos los casos de síndrome coronario. ¿Qué me debo pensar? Entonces miren que dentro de esa torta pues habrá el dolor torácico no especificado y vemos múltiples causas. Sin embargo, pensar en las grandes, en lo que me puede estar matando o inestabilizando en ese momento al paciente. Por eso será tan importante evaluar todo el resto de los órganos. ¿Será algo de la aorta? ¿Será algo pulmonar? ¿Será algo esofágico? ¿Será alguna arritmia? ¿Será algo netamente cardíaco que esté explicando los síntomas del paciente? Recordar que ellos llegan por el triaje y muchas veces pues tenemos que empezar a indagar para ver qué hacemos con ese paciente. Lo priorizamos, lo redireccionamos, ¿qué hacemos con él? La edad será un factor de riesgo importante cuando es mayor de 40 años. Sin embargo, cada vez más vemos pacientes de menos edad con enfermedad coronaria asociada. Las características del dolor, el tiempo de evolución, ha tenido antecedente de síndrome coronario o eventos coronarios o antecedente familiar, el consumo de sustancias, el dolor evocativo recordatorio o las banderas rojas, cómo están esos signos vitales. Dentro de las banderas rojas, ¿qué me tiene que preocupar en dolor torácico? El paciente que viene con dificultad para respirar, el que viene con dolor en el pecho o con el esfuerzo, el que tiene síncope,
el que viene con antecedente familiar de muerte súbita, consumo de cocaína o anfetaminas, u otras entidades que aumenten el riesgo cardiovascular, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo. Una vez yo ya tengo más o menos una sintomatología o unos síntomas que el paciente me refiere, el dolor, un evento cercano al síncope, la disnea, la hemoptisis, me hará a mí pensar en una probabilidad pretest que el paciente tenga alguna patología. Y aquí entonces vamos a empezar a evaluar qué escalas o qué escalas de probabilidad o de riesgo podemos empezar a utilizar para tratar de ese dolor torácico, irlo encasillando en una de las principales diagnósticos pues en el paciente. Siempre pensar en dolor torácico en patologías que puedan matarlo, potencialmente fatales. Primera, síndrome coronario, emergencia aórtica, tromboembolia pulmonar, ruptura esofágica y neumotórax. Atención. ¿Cómo voy a orientarlo? De acuerdo a los antecedentes. Antecedente de enfermedad coronaria o antecedente personal. Pacientes que tengan factores de riesgo para tromboembolia, reposo, fracturas, cáncer, trombofilias, anticonceptivos u otras entidades que me orienten más a pensar en etiologías o en causas cardíacas. En urgencias, pues será importante hacer una historia clínica juiciosa con lo que hemos mencionado, indagar en ese examen físico por cómo está la circulación o la parte hemodinámica y la parte respiratoria. El electro me ayudará a mí clasificar en esos primeros 10 minutos es o no es un síndrome coronario y tengo que intervenir rápidamente. El uso de biomarcadores que dependerá de cada una de las patologías también y otras imágenes de acuerdo también a la sintomatología. Vamos a partir de este momento a ir hablando de unos escenarios, las patologías que usualmente tienen más riesgo de letalidad. Primero, el paciente con dolor torácico sugestivo de síndrome coronario. Ya lo mencionamos ahorita, 10 a 15% de todos los motivos por dolor torácico. Sin embargo, en un 5% no se hace un diagnóstico y el paciente fallece. Recordar que la clasificación de angina típica versus atípica ya no la utilizamos. Podemos incluso tener otro término que el paciente puede referir como el disconfort torácico y hay algunas entidades que nos aumentan la probabilidad, que se irradia a ambos hombros, que se irradia al miembro superior izquierdo, al brazo o la epigastralgia usualmente en pacientes diabéticos o mujeres. Miren todo esto que nos puede aumentar la probabilidad de que el dolor sea por un infarto, los cambios electrocardiográficos, los hallazgos al examen físico, por ejemplo, de choque, hipotensión, S3, ingurgitación yugular, y que me lo disminuye, un dolor no anginoso, el electro normal y un paciente con edad menor de 40 años. Dentro de probabilidad tenemos escalas, esta es una de ellas, la probabilidad de Braunwald o la escala de Braunwald, donde decimos el paciente tiene una alta probabilidad cuando es un dolor en el pecho, como síntoma principal en el brazo, una molestia, antecedente familiar o antecedente personal, o patologías o al examen físico encontramos que hay alguna patología que me oriente a pensar en un choque cardiogénico, soplo mitral, hipotensión, llenado capilar lento, diaforesis. Miren que este es el paciente que usualmente nos llegará con un síndrome coronario y que hay que priorizar. Bajo, cuando no tenemos características del dolor sugestivos o uso reciente de cocaína. Pilas porque habrán pacientes que harán fenómenos de aterosclerosis acelerada y puede que sea o un síndrome coronario o un síndrome aórtico, por eso en la escala lo ponemos en baja. Y en probabilidad tenemos la edad mayor de 70 años, el sexo masculino, la diabetes o la enfermedad vascular extracardíaca, que también nos dirán el paciente tiene una probabilidad intermedia de síndrome coronario y hay que intervenir o hay que hacer estudios también. Existen otras escalas de probabilidad y esta es otra la que más utilizamos, EDAX, donde hay diferentes categorías o diferentes puntajes. Usted lo aplica en alguna de las calculadoras médicas y es una de las escalas que más utilizamos en los servicios de urgencias para evaluar probabilidad de dolor torácico. Este es, por ejemplo, el puntaje que incluye esta escala. ¿Qué opciones tengo hasta acá? Y estoy sospechando que mi paciente sí tiene un síndrome coronario. Hágale el electrocardiograma. ¿Y qué opciones tiene? Que tenga una elevación del ST o que el electro no tenga elevación del ST y o que sea una angina. Recuerde que la manera que usted descartará cuál de las dos es una angina o es un infarto, será pidiéndolo en biomarcador una troponina ultrasensible y la troponina ultrasensible pues estará positiva en el infarto sin elevación del ST. Y de acuerdo a esto pues será la intervención, coronariografía, ecocardiograma, el manejo médico o definir la estratificación y el momento de hacer esta estratificación.
Y adicionalmente, siempre que tenga el diagnóstico, pues evalúe los riesgos. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de algún desenlace en el paciente. Riesgos, por ejemplo, de mortalidad hospitalaria, mortalidad a 6 meses, y por ejemplo en síndrome coronario, pues utilizamos el GRACE para evaluar ese porcentaje de mortalidad. El segundo escenario es el paciente que viene con dolor torácico sugestivo de síndrome aórtico. Recordar que acá tenemos tres entidades: el paciente con disección, la más frecuente, úlcera penetrante o el hematoma intramural. Y muchas veces no se identifica, 38% de los casos, o con una mortalidad que sí aumenta, por ejemplo en la disección tipo A, la que compromete el callado de la aorta, porque a medida que pasa el tiempo no se diagnostica y el paciente tiene más riesgo de mortalidad por cada, aumenta por ejemplo la mortalidad por cada hora en un 1 a un 2%. Entonces estoy sospechando que es un síndrome aórtico. ¿Qué me aumenta la probabilidad o el riesgo? Por ejemplo, esta escala menciona qué me aumenta el riesgo. Un síndrome de Marfan o pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo, antecedente familiar, antecedente de valvulopatía aórtica, manipulaciones de la aorta. Las características del dolor, que sea de inicio súbito, lancinante, desgarrante, que empiece hacia adelante y se vaya hacia atrás. Cambios en los pulsos de miembros inferiores, siempre evaluar cómo están los pulsos de los miembros inferiores. Siempre tomar la presión arterial en ambos miembros superiores. Si hay alguna diferencia de presiones, pilas, puede que sea un síndrome aórtico también. El paciente que empieza con dolor en el pecho y luego empieza a hacer focalización neurológica, que está hemipléjico, muy raro. Siempre evaluar en ese paciente probabilidad de síndrome aórtico también. O signo de hipoperfusión a nivel abdominal o hipoperfusión sistémica. Una vez entonces estoy dentro de este espectro, pues entonces diré, es un paciente de alto riesgo que se trata de un síndrome aórtico, entonces pidámosle una angiotomografía de aorta completa. Si es de bajo riesgo, usualmente piense en algo más. Y si es de riesgo intermedio, los autores de este artículo, por ejemplo, proponen tomar electro, rayos X y dímero D para llenarse de motivos. Pero miren acá, muchas veces si todavía hay sospecha y esto no me es concluyente, pídale también la angiotomografía para tratar de evaluar si tiene o no tiene la disección. Tercer escenario, también altamente mortal, dolor torácico sugestivo de tromboembolia pulmonar. ¿Y cuándo sospecharlo? Pues utilizar alguna escala, por ejemplo Wells, Genova, el PERC, donde vamos a pensar, ¿mi paciente tiene o no tiene un TEP? El paciente que viene con disnea súbita, síncope, hemoptisis, puntajes de Wells de alta probabilidad o Genova también, asimetría en los miembros inferiores o el dolor unilateral también, y otras manifestaciones también a nivel del el examen físico. Entonces la disnea, el dolor torácico pleurítico, la taquicardia, el síncope o signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Si de acuerdo a eso estoy pensando que es un TEP, pues recordar que hay factores que predisponen también, por ejemplo las fracturas, las hospitalizaciones recientes, las manipulaciones de rodillo o de cadera, los eventos tromboembólicos también. Y de acuerdo a eso, pues tenemos escalas también de probabilidad. Genova y Wells o el PERC nos ayudarán a evaluar si el paciente tiene o no tiene probabilidad y si sí, pues pedir la imagen que se requiere o el laboratorio que se requiere y si no, hacer el rule out, es decir, descartar y pensar en otro diagnóstico. Este es por ejemplo Wells, donde tenemos algunos factores que podemos mencionar como las cirugías recientes, hemoptisis, cáncer, signos clínicos, eventos previos. De acuerdo a ese puntaje el que usted quiere utilizar, la versión original o simplificada, pues me dirá, ¿es altamente probable, bajo o no probable? O un TEP de riesgo, probabilidad, perdón, baja, intermedia o alta de que se trate de un TEP. Será lo importante en este caso saber utilizar muy bien la escala. Usted puede utilizar cualquiera de los dos métodos. La simplificada, cada uno de los ítems le da un punto. O la original, mire que hay una diferencia de acuerdo a cada uno de los factores también. Y de acuerdo a eso, pues también será la probabilidad. Hay otras escalas como el PERC, usualmente en pacientes de bajo riesgo. Me ayudará también a descartar que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar. Y de acuerdo a eso y donde me encuentre yo, pues serán las ayudas diagnósticas.
Puede que los rayos X iniciales me ayuden a evaluar, por ejemplo, signos de infarto pulmonar, que haya alteración en los hilios pulmonares, oligoemia, por ejemplo, o disfunción del ventrículo derecho. Veré un ventrículo derecho mucho más grande, por ejemplo, imágenes también o trombos dentro del corazón, un septum también un poquito más desplazado, más hiperkinético, el signo de McConnell también como lo vemos acá en el video de la pantalla de estas diapositivas. Y si estoy sospechando que es altamente probable un TEP, pues el gold estándar sería la angiotomografía, donde vamos a ver la presencia de trombos que impiden el paso del contraste para que llene muy bien los vasos sanguíneos. Entonces, dolor torácico, evalúo la estabilidad. Si el paciente está estable y es altamente probable, pídale una angiotomografía y de acuerdo a eso, confírmelo. Y si no, busque qué más. Y si tiene una baja probabilidad, pídale primero un dímero D. Si es positivo, confírmelo con el angiotac. Pero si el dímero D es negativo, recuerde que el dímero D le ayuda a usted a descartar. ¿Descartar qué? Que sea un TEP y que hay que pensar en otras posibles causas del dolor torácico. Adicionalmente hay que colocarle el apellido, el riesgo. Recuerde que en TEP utilizamos también otras escalas como la escala de PESI, donde clasificamos de 1 a 5 al paciente y esta escala me determinará también si el paciente tiene un alto riesgo, un riesgo intermedio, un bajo riesgo de mortalidad o también me lo definirá la estabilidad hemodinámica, un paciente con TEP con signos de inestabilidad, un TEP sin signos de inestabilidad. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, esta escala? Evaluar dónde lo voy a hospitalizar, el tratamiento y el pronóstico también. ¿Qué más debo pensar? Ruptura esofágica, también una condición altamente mortal. Pensarla, por ejemplo, en pacientes que están siendo sometidos a endoscopias y tienen una ruptura traumática con el endoscopio, o pacientes que se tragan de forma incidental la caja de dientes, se quedaron dormidos y se la tragan, van a empezar a tener dolor, emesis, enfisema. Estos pacientes usualmente tienen una altísima mortalidad por sepsis también. Paciente taponado, sospecharlo en el paciente que esté con un trauma o un paciente oncológico que tenga metástasis también. Neumotórax y sobre todo neumotórax a tensión en el paciente que tenga una bula y que esta bula se rompa, frecuente en pacientes con EPOC o pacientes con trauma. Y finalmente siempre desvestir o quitarle la camisa al paciente con dolor en el pecho o evaluar que no tenga una presencia de brote que usualmente me haga pensar en vesículas, que sea sugestivo de herpes, que hace un compromiso incluso de las fibras nerviosas y por ende es un dolor más urente o de ardor. Y siempre diagnóstico de descarte la parte psicosomática. Evaluar también qué otras manifestaciones, por qué está con dolor en el paciente. Si no hay factores de riesgo, pues entonces empezar a buscar otras causas psiquiátricas u otras causas que nos hagan pensar en etiología del dolor torácico. Ya descarté lo peor, ¿qué más puede ser? Vuelva otra vez a su imagen inicial. Recuerde que en el pecho hay muchas causas, pero también puede que sea un dolor referido del abdomen o que sea alguna manifestación del sistema nervioso central o una patología psiquiátrica en la cual haya necesidad de intervenir. Entonces es importante tener en cuenta ese primer contacto médico para evaluar si el paciente está estable o no, si tiene alguna patología potencialmente mortal. Miren que muchos de estos pacientes no van a tener una causa cardíaca, sin embargo, epidemiológicamente es lo que tengo que sospechar y descartar. Y también identificar qué pacientes tienen más probabilidad de beneficiarse de otras pruebas o ayudas diagnósticas diferenciales también. Y sumado al diagnóstico, ya tengo el diagnóstico, aplique la escala de los riesgos para definir pronóstico, hospitalización, qué va a hacer con ese paciente con dolor torácico, por ejemplo, en un síndrome coronario, que tuvo un infarto o con un TEP, dónde lo va a hospitalizar, para qué más intervenciones puede realizar. Les dejo por acá pues mi información de contacto. Le agradezco también a las instituciones a las cuales también represento en esta conferencia y les deseo muchos éxitos en el resto de este congreso. Un abrazo para todos y muchas gracias.